Lujo, un lujo. Y bueno, nos vamos a ir a hablar del sistema tributario. A ver, el país está cambiando y tenemos que jugar distinto. Y yo, para presentar a nuestro próximo invitado, a Sebastián Mancuso, que es miembro y socio del grupo GNP, traje esta camiseta, algunos ya la vio en alguna de las presentaciones, pero es la del Tottenham de Jujuy, ¿no? O sea, miren lo trucho que somos los argentinos, que tenemos un Tottenham, que obviamente le choreamos el escudo del Tottenham, y lo más divertido, que les voy a sumar, es la sandwichería Winshimiyu, que uno podría decir por qué le pusieron ese nombre. Una vez un chico, amigo mío de 14 años, el hijo de un gran amigo, cuando la vio me dijo, ¿vos sabés quién es Winshimiyu? Digo, no. Es el principal youtuber de Londres, fanático del Tottenham. Con lo cual, en la Argentina vivimos mucho del negro. Creo que esto va a empezar a cambiar y Sebastián va a contar algo de eso. Y después, bueno, somos truchos en robarle un escudo a un club y encima hasta una sandwichería al principal youtuber. Bueno, dentro de ese escenario, ¿cómo hacemos más blanca la Argentina, Sebastián? Tu turno. No te escuché mucho porque no. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Es medio raro hablar y no saber si me están escuchando, pero bueno, tienen los auriculares, entiendo que sí. Así que la idea hoy es hablar en 20 minutos de estrategia tributaria. Si bien es poco tiempo, vamos a tratar de condensar la charla lo máximo posible para que se lleven una idea general y tips y objetivos, digamos, a tener en cuenta para ustedes, que son muchos de ustedes empresarios pymes y están ante un cambio de época. Pasamos de una economía muy centrada en el consumo a una economía que, digamos, pretende ser más abierta, pretende tener mayor nivel de importaciones, mayor competencia externa, con lo cual el sistema tributario argentino termina siendo un ítem, digamos, muy relevante al momento de definir la competitividad de una empresa argentina, ¿no? Creo que es necesario hacer una reforma tributaria en Argentina, pero mientras esa reforma tributaria no ocurra, que evidentemente hasta pasadas las elecciones de octubre una reforma integral no va a ocurrir, necesitamos hacer estrategia fiscal para lograr competitividad en este ámbito de la empresa. Después tenemos que hacer estrategia seguramente en logística, en producción, en finanzas, porque hay que mejorar ese estado de resultados para mejorar el margen o para tener más margen para poder mantener los precios o eventualmente reducirlos frente a esta competencia que tenemos del exterior, ¿no? Así que la idea es un poco repasar esta variable fiscal, que tengan en cuenta que generen la conciencia de que los impuestos son gerenciables, que los impuestos no es una variable que está dada y que no tengo ninguna capacidad de acción sobre los impuestos, sino que efectivamente los puedo gerenciar trabajando bien, trabajando de una manera, con un plan de trabajo, con estrategia, definiendo metas y objetivos, planes de acciones y recursos destinados a esta variable, ¿no? Así que la idea es hablar de este punto. Hoy por hoy, digamos, ahora vamos a hablar de estos tres ítems. Hoy por hoy el foco, digamos, del gobierno está puesto en la reducción de la inflación. La reducción de la inflación implica desnudar ciertas falencias o ciertas improductividades dentro de lo que es la empresa, improductividades o ineficiencias, mejor dicho, que tienen que ser arregladas. Y bueno, también desde lo fiscal, cuando baja la inflación también se desnudan ineficiencias. Y esas ineficiencias tienen que ver, por ejemplo, con que en el 2023, año de alta inflación y de mucha actividad económica por el plan Platita, seguramente ustedes tuvieron un nivel de actividad muy alto, pero también tuvieron un nivel inflacionario muy alto y tuvieron un ajuste por inflación impositivo muy alto a pérdida muchas veces, porque tuvieron un activo muy grande, si no estaban demasiado apalancados en préstamos, un pasivo no tan grande, generaron una pérdida por inflación que les ayudó a no pagar tanta ganancia por el resultado nominal que tuvieron en 2023. Bueno, ahora 2024 y más 2025, esa inflación fiscal que nos permitía deducir gastos,
no va a existir, con lo cual necesariamente va a haber que hacer planificación fiscal porque los resultados van a ser más reales. Vamos a tener que empezar a pagar impuestos en moneda dura. De nuevo, si yo cerraba en diciembre del 2023 y pagaba ese impuesto a las ganancias en mayo del 2024, acuérdense que yo pagaba ese impuesto nominalmente de las ventas que había generado en enero del 23. La rentabilidad de enero del 23 la pagaba en mayo de 2024, la de febrero en mayo de 2024, marzo, abril, etcétera, y así continuamente. Entonces, con una inflación del casi 200%, obviamente la carga tributaria real se terminaba licuando. Bueno, ahora no se licúa más la carga tributaria. Efectivamente, lo que ocurra durante 2025, si bien vamos a pagar por ventas de enero del 25, febrero, marzo, abril, en mayo del 26, con una inflación estimada del 40-50%, bueno, el impacto en resultados y el impacto del cheque fiscal que tengamos que hacer va a ser mucho más alto. Entonces, con más razón, hay que planificar y hay que tener en cuenta la variable fiscal, ¿no? El primer punto es un poco repasar cuáles son los factores estructurales que hicieron que Argentina no tenga competitividad empresaria. Estas son variables que obviamente no dependen de nosotros, no dependen de las pymes, sino que es cómo está la cancha, digamos, cómo nivela la cancha el Estado argentino, ¿no? Contra esto es lo que compite la pyme. O sea, por eso en algún punto los empresarios pymes terminan siendo héroes trabajando en Argentina, en un país tan inestable. Después, ¿cuál es el impacto de la carga tributaria en Argentina, tanto para empresas como para individuos? Vamos a ver acá que, sobre todo el impacto para compañías, es 2/3 de la utilidad contable se lo llevan los impuestos. Así que es una variable muy relevante que hay que tener en cuenta de nuevo para planificar. Y después, ¿cuáles son las ideas y estrategias tributarias que nosotros consideramos que deberían ocurrir para que los empresarios argentinos puedan empezar a tener más competitividad, por lo menos de la parte fiscal? Por ahí las medidas de corto y largo plazo tienen que ver con medidas que tienen que venir desde el Estado, y mientras esas medidas vengan o no vengan, o estén digamos, en evaluación y terminen siendo o no llevadas adelante, tenemos que ir al tercer punto, que es la estrategia fiscal empresarial, que es lo que hago puertas adentro de la compañía. ¿Qué hago en la compañía para gestionar los impuestos? ¿Qué estoy haciendo para optimizar la carga tributaria? Que en definitiva no significa evadir, sino significa pagar los impuestos de acuerdo a lo que corresponde, pero modificando los negocios para que el impuesto pagado sea el menor posible de acuerdo a ese negocio modificado y optimizado fiscalmente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores que nosotros entendemos que generaron esta falta de competitividad en Argentina? Bueno, son unos cuantos, digamos. Tal vez no alcanza una slide, pero pusimos 10. Primero, falta de un proyecto de país y de políticas públicas consensuado. Claramente todos sabemos que en Argentina la economía argentina es medio un péndulo. Tenemos épocas donde vamos al libre mercado y a la apertura de importaciones, y tenemos épocas donde pasamos al modelo de sustitución de importaciones y a un modelo pensado más en el mercado interno y en el consumo. Bueno, en el medio, ir de un lado al otro implica para la pyme tener que acomodarse a esa situación, generando complicaciones, digamos, de todo tipo, ¿no? Políticas orientadas al consumo y no a la producción en los últimos 100 años también. Que esto tal vez es un caldo de cultivo de la inflación, porque si bien se fomenta el consumo, pero no hay condiciones que permitan mayor inversión, porque en definitiva, entre muchos otros aspectos, el sistema tributario es un sistema tributario caro, con lo cual no hay incentivos a invertir. Sí hay incentivos a operar a la máxima capacidad instalada, pero sin nuevas inversiones, con lo cual, en definitiva, hay un crecimiento a corto plazo, pero después termina siendo inflacionario. Esta inflación y estancamiento desde 2011, crisis política y económica frecuentes, 30 en los últimos 120 años, una cada 5 años. Claramente, digamos, en ese sentido somos un país distinto al resto. Esta falta de estabilidad es lo que hace que el empresario argentino, digamos, tenga tantos problemas para poder prever el futuro y prever inversiones y generar, digamos, mayor actividad, ¿no? Pirámide laboral invertida, creo que este también es un punto relevante. En Argentina tenemos aproximadamente 11 millones y medio de personas con empleo formal, 5 millones con empleo informal. Comparando, por ejemplo, en Argentina tenemos alrededor de 45 millones de habitantes,
un país comparable en términos de habitantes, tal vez es España, que tiene cerca de 48, y que tiene aproximadamente 22 millones de personas con trabajo formal. Con lo cual tiene casi el doble de trabajo formal que Argentina, y tiene una tasa de desocupación más alta que Argentina. Tiene alrededor del 11% contra un 7 y pico Argentina. Entonces, claramente acá hay un problema de que, digamos, necesitamos mejorar la productividad. Para mejorar la productividad necesitamos que más gente se incorpore al mercado de trabajo y se genere una mayor oferta de bienes y servicios y mayor productividad que después permita bajar la pobreza, porque esto, en definitiva, esa pirámide también tiene relación con este aumento de pobreza. Cuanto menos gente trabaja, en definitiva, menos productividad. Bueno, la menor productividad termina reflejándose en este aumento de la pobreza que tuvimos desde el año 70 hasta el 24, con vaivenes, pero en el 70 estábamos en un 3%, aumentamos al 29 del 2015, 2023 53%, y bueno, ahora aparentemente es un 33%, pero bueno, es bastante volátil dependiendo de los tipos de cambio y de la inflación, ¿no? Así que, pero en definitiva la pobreza estructural argentina es muy alta. Y adicionalmente tenemos un Estado que está en vías de reducirse, que históricamente del 80 al 2002 estaba en un 25% del PBI, y que, digamos, hasta el 2023, y desde el 2002 al 2023 más o menos, tendió a ser más cercano al 50%. En definitiva, se duplicó el tamaño del Estado. En el 2024 estamos en un 33%. En definitiva, estamos yendo al anterior modelo, un Estado del 25% del PBI, pero lo que está claro es que tal vez el Estado del 50% del PBI no podía financiarse, porque en realidad este Estado implicaba un nivel alto de inflación y implicaba un riesgo país muy alto, implicaba un sistema tributario con una alta presión fiscal, porque son las tres fuentes de financiamiento que tenemos. O sea, tenemos la emisión tributaria, los préstamos, la emisión tributaria, me sale el impositivista de adentro, la emisión monetaria, los préstamos y, me olvido uno más, ¿y qué me estoy olvidando? Y los préstamos y el sistema, justamente los impuestos, ¿no? Entonces, tenemos deuda, riesgo país alto, nadie nos presta, la inflación galopante, digamos, hasta el año pasado, y un sistema tributario con una carga tributaria formal de aproximadamente el 30%. Que en realidad, con una informalidad del 45% de nuestra economía, la presión fiscal sobre los contribuyentes formales es más del 50%. Entonces, evidentemente, no daba para más este nivel de Estado, porque Argentina no lo puede financiar. O sea, con el nivel de productividad que tiene, no lo puede financiar. Entonces, bueno, ahora estamos bajando ese nivel de ese nivel de Estado, ¿no? Y después, bueno, un sistema tributario obviamente distorsionado, de alta presión fiscal. Acá también, tema competitividad general. Esta es una tabla que elaboró la UIA, y tenemos como indicadores de competitividad, tenemos la estabilidad macroeconómica, el financiamiento, la carga tributaria, y después tenemos algunos indicadores más, pero estos son, creo, los más relevantes. En estabilidad macroeconómica, 7 años de recesión en los últimos 13 años, contra 3 de Brasil y el resto, digamos, entre 2 y 1, ¿no? La inflación promedio 51 contra 6, 4, 5, 2, 4 de otros países, inclusive de la región, ni siquiera son países desarrollados. Subas del tipo de cambio de más del 10% también, 5 de Argentina contra 0 prácticamente de todos los países. O sea, la estabilidad cambiaria, la regla, digamos, es justamente la estabilidad cambiaria, y nosotros, digamos, somos la excepción de la inestabilidad cambiaria, ¿no? Crédito interno 6% contra valores que como mínimo están en un 50%. Riesgo país también, altísimo. Y la presión fiscal comparable a la de Brasil, ¿no? En términos de porcentaje del PBI, si la ajustamos por la economía informal, ahí la presión sobre el sector formal se va a más del 50%, que también es comparable a Brasil, pero bueno, Brasil tiene estabilidad cambiaria y tiene acceso al crédito. Digamos, tiene ciertas ventajas económicas que nosotros no tenemos. Entonces,
claramente estos son factores que atentan contra la competitividad argentina y que no dependen de la empresa, ¿no? No dependen no son puertas adentro. Así que son cuestiones que hay que resolver. Después, bueno, acá temas más duros y técnicos que no domino demasiado, pero bueno, cuestiones de energía eléctrica, cuestiones de precio del combustible, cantidad de kilómetros de vía por kilómetro de superficie, o sea, cuestiones de infraestructura que también no estamos, digamos, tal vez no estamos tan mal como la estabilidad macroeconómica, financiamiento y presión tributaria, pero también, digamos, no son buenos indicadores, ¿no? Voy rápido porque si no, no voy a llegar. Y bueno, y acá me meto adentro de lo que es la carga tributaria en las empresas y en los individuos. 2/3 de la utilidad de la compañía se lo llevan los impuestos. O sea que trabajamos del 1 de enero al 31 de agosto para el Estado y recién el día de liberación es el 1 de septiembre. Recién ahí nos podemos sentir contentos que lo que estamos vendiendo, lo que estamos produciendo, va a quedar en nuestras manos. Así que todavía hay que pasar el invierno, como decía el famoso ingeniero, ¿no? Y por otro lado, además, digamos, de los impuestos formales, tenemos el impuesto inflacionario, que es un impuesto que en definitiva afecta obviamente a las personas y afecta a las compañías, porque, digamos, genera distorsiones y tapa ciertos déficits estructurales que, como les mencionaba al principio, ahora con la reducción de la inflación, van a quedar expuestos esos déficits. Por ejemplo, un punto de estrategia fiscal, ¿no? Si hasta el 2023 tenía esa inflación tan alta, probablemente generé bastantes excedentes de capital de trabajo, porque fue un buen año, porque había mucho dinero circulando en la calle, la gente le quemaba en el bolsillo, con lo cual consumía mucho a cualquier precio. Las compañías tuvieron un buen año, nominalmente al menos, y formaron, digamos, un buen capital de trabajo que inclusive excedió excedió, digamos, la necesidad financiera para operar de esa compañía y que era un excedente que genuinamente podía ser un dividendo, podía ser un honorario director para los directores, para los accionistas de las compañías, ¿no? Bueno, ahora con esta reducción de la inflación, digamos, en ese año 2023, ¿qué pasó con ese excedente? Obviamente, dentro de la compañía, o sea, cualquier activo financiero paga impuesto a las ganancias al 35%. Las diferencias de cambio pagan impuesto a las ganancias al 35%. Pero tal vez muchos empresarios no sufrieron el pago de impuesto a las ganancias porque había una inflación muy alta. Entonces, como había una inflación muy alta, había un ajuste por inflación muy alto a pérdida, porque nominalmente tener plata significa perder dinero real, digamos, porque tengo dinero en mi caja. Entonces eso se traducía en mi declaración jurada de ganancias como una deducción de mis ventas, de mis ganancias, con lo cual pagaba poco impuesto. Ahora, ese paradigma cambió. Ahora, digamos, si yo sigo teniendo excedentes financieros en la compañía y tengo un año como 2025, que va a ser un año con una inflación alta, digamos, en términos relativos, pero mucho más baja que lo que eran años anteriores, bueno, acá voy a tener un problema si sigo con ese esquema de trabajo, porque en realidad si sigo con excedentes financieros adentro de la compañía, van a tener que pagar ese 35% por las diferencias de cambio, por los cupones, por los intereses que pague, etc. Ahora si esos fondos que exceden el capital de trabajo estuviesen en cabeza de sus accionistas, los hubiese o ahora mismo los distribuyera como dividendo, como honorario director, en cabeza de las personas físicas no se paga impuesto a la ganancia por la diferencia de cambio, ¿no? Los cupones de los títulos públicos no pagan, las obligaciones negociables no pagan. Entonces, eso es una cuestión de planificación fiscal a tener en cuenta en un año de baja inflación. Que bueno, eso es pensar estratégicamente en impuestos, pensando en el impacto que voy a tener en 2025. Bueno, se va acabando. Bien, bueno, acá, digamos, este es un estado de resultados de una empresa industrial real, y acá ven efectivamente y es real, 5 puntos de utilidad, y la carga tributaria total desagregada de esa compañía es 9, con lo cual ahí demostramos que 2/3 de la utilidad empresaria se lo llevan los impuestos. Entonces, ¿cuántos recursos se alocan a defender esos 2/3 de la utilidad empresaria, ¿no? Porque a veces
uno mete muchos esfuerzos en aumentar la venta, que obviamente digamos, legítimo, pero para aumentar la rentabilidad empresaria necesito en términos de venta un esfuerzo muy grande. Ahora, si yo logro bajar la carga tributaria haciendo estrategia fiscal un 10%, me repercute en un 20% de la utilidad total de la compañía. Entonces, en la medida, digamos, que trabaje bien desde el punto de vista fiscal y antes que terminen los ejercicios, trabaje en la planificación fiscal, antes de que se generen los negocios, trate de modificar los negocios para generar menor impacto fiscal, voy a tener la posibilidad de reducir esa carga fiscal. Bueno, acá para individuos también impacta, digamos, impuestos al consumo, carga oculta del 60 al 80% del costo de un bien está metido dentro de una docena de huevos, un suéter, cualquier cosa, digamos, porque tengo una carga tributaria muy alta, sobre todo por el impacto que tiene ingresos brutos, que es un impuesto en cascada, el famoso impuesto más distorsivo que tiene la Argentina. El impuesto a las ganancias también impacta a clase media y clase alta, no tanto, con el aumento de los límites ya no impacta tanto. Impuestos patrimoniales hoy, con el famoso REIBP, muchos dejaron de pagar impuestos patrimoniales. El mínimo es bastante alto, con lo cual no es tanto el impacto. Bueno, el impuesto inflacionario sí es alto, pero ahora con la reducción, la verdad que deja de impactar tanto, sobre todo en clase baja, clase media baja, que tiene una propensión marginal a consumir muy alta, o sea, destina mucho los ingresos al consumo, el impacto del impuesto inflacionario es altísimo, ¿no? Para las compañías también es un impacto alto, pero bueno, para las personas también. Después, bueno, sistema tributario digamos, tiene una alta presión tributaria, hay impuestos regresivos y distorsivos, así que, en definitiva, se necesita, digamos, una reforma tributaria integral, así que ahí, digamos, es algo que se debe a la Argentina para nivelar la cancha y que los empresarios pyme puedan lograr mejorar su competitividad. Y entonces acá hay dos salidas. Por un lado, a nivel macro, claramente esa reforma tributaria de la que hablamos y que es necesaria hacer. Y a nivel micro, hay que hacer estrategia fiscal para potenciar. Potenciar el negocio es, en definitiva, reducir la carga fiscal o optimizar la carga fiscal que me permita, de nuevo, o aumentar el margen o no aumentar el margen y permitirme competir contra productos del exterior, por ejemplo, ¿no? Y me permita gestionar, digamos, los impuestos. Y ahora, bueno, medidas de corto, estas son medidas de corto plazo, digamos, por ahí de reforma tributaria de corto plazo, las voy a pasar de largo para ir a estrategia fiscal. Medidas de largo, reforma integral tributaria, previsional, laboral y estrategia fiscal. Acá, digamos, la estrategia fiscal necesita, digamos, para hacerla enfoque de negocios, desde la gestación del negocio, o sea, antes de firmar un negocio, hay que ver el impacto tributario primero. Antes que nada hay que ver el impacto tributario. Voy redondeando, pero Sergio me robó unos minutos, así que dame un par de minutitos. ¿5? No. Bueno. Y bueno, ¿qué querés? Tenemos 7 libertadores, ¿qué querés que haga? Bueno, desde la gestación del negocio. Bueno, acá hay un hincha de Racing, ¿eh? Acá. Bueno, desde la gestación del negocio, ¿qué significa? Por ejemplo, si vendo acciones, si alguien me viene con un contrato de venta de acciones, ya viene cerrado, me dice, che, ¿cuál es el impacto tributario? Y digo, bueno, si lo vendiste en cabeza de la persona física, vas a tener que pagar el 15%. Ahora, si me viene con el contrato abierto, le digo, bueno, vas a pagar el 15%, pero esperá, si lo vas a vender ahora en noviembre, ¿por qué no vendes el 30% en la cuota, en una cuota en noviembre y el 70% que te paguen en enero? Entonces difiero un año el pago del 70% y el 70% del impuesto a la ganancia que tenía que pagar lo pago al año siguiente. Me gané financieramente el 70% de la venta, ¿no? Bueno, y así con un montón de operaciones, siempre mirándolas digamos, desde antes que se firmen, desde la gestación del negocio. Bueno, ahí voy al cierre, ¿eh? Ahí voy al cierre. Perdón, pero bueno, estos son los valores actitudinales. Estos son los valores actitudinales necesarios, digamos, como para hacer estrategia fiscal, correcto encuadre de los negocios, enfoque de negocio, anticipación de hechos consumados. Ejemplos, también, si voy a vender una compañía
y quiero vender, o sea, quiero comprar unas acciones de una compañía. Cuando yo compro acciones de una compañía, obviamente ese gasto no es deducible porque es un activo. Pero ¿qué pasa si además, y con esto cierro con este ejemplo, si además de comprar acciones, en realidad hago un contrato de no competencia con el tipo que me vende? Porque en realidad no es solamente que compro la compañía, sino que también lo que estoy comprando es la posibilidad de que el dueño anterior no me compita. Bueno, el pedazo que compré de las acciones obviamente es un activo para mí, pero lo que le pago como no competencia para mí es un gasto, es un gasto que estoy erogando en concepto de una obligación de no hacer. Bueno, eso lo puedo deducir de impuesto a la ganancia, con lo cual me gano el 35% de la porción de ese contrato de no competencia que pongo en esa operación, ¿no? Entonces, bueno, así funciona la estrategia fiscal y ahí voy a las conclusiones, ya termino. No, bueno, está bien. Sí. No, aparte soy un queso, en golf soy un queso. Conclusiones finales. Bueno, la estrategia fiscal obviamente es un factor decisorio para mejorar la competitividad. El 150 de la rentabilidad empresaria se lo llevan los impuestos, con lo cual tengan en cuenta eso. El A por I hay que evaluarlo y gerenciarlo. Comprar un bien de uso, por ejemplo. Si yo compro un bien de uso ahora que es final de mes, 20 y pico de junio, en realidad le diría, ¿vas a comprar el bien de uso? No, esperá, compralo el 1 de julio, porque me gano un mes de inflación, de ajuste por inflación, porque cada vez que compro un bien de uso tengo que pagar ganancia por inflación desde el momento que lo compro hasta el cierre del ejercicio. Entonces, ¿por qué lo voy a comprar el 20 y pico de junio? No, comprarlo el 1 de julio me ahorro un mes de inflación. Y todo eso hay que hacerlo antes de que los hechos ocurran, ¿no? Después, instalar la conciencia tributaria obviamente requiere que el dueño, el gerente general, el gerente financiero tome conciencia que los impuestos son gerenciables y que son importantes a la hora de generar competitividad en la compañía. Y bueno, digamos, para hacer esto se requiere conocimiento del negocio y metodología. O sea, hay que trabajar con metodología y con mucha profundidad. Mensaje final, los negocios deben ser gerenciados de su gestación. Un mismo negocio gerenciado de dos maneras diferentes modifica el impacto tributario. Y obviamente los impuestos gerenciados con estrategia fiscal generan una oportunidad de mejorar la competitividad de las compañías, sobre todo en esta época donde es el gran punto que puede influir en la supervivencia o no de una compañía o en el crecimiento o no de una compañía. Así que por lo menos espero haberle dejado el mensaje de que los impuestos son gerenciables y ocúpense de ellos, aunque no les guste. Bueno, gracias. Gracias por la atención. Claudio. A la velocidad del rayo. Sí. Impresionante. A ver. Estamos. Les doy 5 minutitos para tomar algo y volvemos en un rato. Les cuento una linda historia con esto y